voy a poner a... Entonces, hoy me toca dar a mí el tema y estoy poco expectante, como lo comentaba Marisabel al principio de su charla respecto al discipulado, que tenemos el inicio de la asamblea de Asambleas de Dios, comenzando apenas en un rato, y vamos a ver la gloria del Señor. Estamos con mucha expectativa de lo que Dios puede hacer. El tema para hoy, si bien es un tema libre, en mi corazón estaba diciendo, Señor, quiero hablar algo que impacte sus corazones y que haya impactado el mío, y así es. Segunda de Corintios, capítulo 13 y el versículo 14, si pueden buscarlo, es el último versículo de las dos epístolas de Corinto, el último de los versículos, y es una salutación final, una despedida. Dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Pareciera que podríamos decir, bueno, apagamos todos, abra el micrófono, nos despedimos y nos vamos. Porque, ¿qué tipo de sermón se puede predicar con este pasaje? Y para mí, habiendo estudiado o leído muchas veces y enseñado de las epístolas paulinas, es una despedida poco común, es una bendición poco común también. No la repite en las otras cartas el apóstol. Y en este contexto, el apóstol Pablo está despidiéndose de la iglesia que estaba ubicada en la ciudad de Corinto, y es una despedida, como decía recién, un poco singular, diferente a las otras. Y el saludo, tal vez en aquellos tiempos, era algo que duraba mucho. Hasta 3 días de fiesta se hacía cuando había una despedida. Las bendiciones después de las despedidas estaban cargadas de significado espiritual. Eh, Generalmente se daba una palabra tipo profética para el futuro, bendiciendo a la persona, a la familia donde estaba la casa que se iba a dejar. Eh, entonces, en nuestros días hemos perdido por completo el sentido de la despedida, de la bendición. Bueno, Dayana y Arturo y los que conocemos la cultura venezolana, en mi caso por haber vivido allá por años, eh, los chiquitos todavía en el tiempo que yo estaba allá hace un par de años atrás, hace unos cuantos años atrás, pedían la bendición antes de salir. Decían, Sion papi, y la bendición incluía unas monedas inclusive para el camino. La bendición era así. Y yo decía, se perdió todo ese sentido de la bendición. El apóstol Pablo aquí nos muestra 3 elementos en la bendición. Para mí son de gran impacto. Para mí, los he estudiado y he trabajado sobre eso, tiene un significado enorme para hoy. Y así como lo fueron para la iglesia de Corinto, a quien estaba destinada la carta en aquel entonces, lo es para nosotros hoy. Y déjenme hablarles de esas 3 frases en las que está dividido el versículo y su significado. Lo primero que aparece ahí dice: la gracia de Cristo. Y el significado inicial, digamos, o original del apóstol Pablo, de la palabra gracia de Cristo, la expresión gracia de Cristo, y la palabra gracia en griego en especial, tiene un significado bastante interesante. Yo encontré que tiene por lo menos unos 4 significados diferentes. El primer significado de la gracia del Señor Jesucristo, o de gracia, era la palabra gracia para el griego tenía el significado de lo máximo en belleza. Por ejemplo, los griegos buscaban la belleza en la filosofía, en los deportes, en la poesía, en el drama, en la escultura, en la arquitectura. Los griegos veían o trataban de encontrar la belleza de todo el mundo natural, el entorno, en la tierra, en las montañas, en los ríos, las costas.
y ellos en donde vivían estaba rodeado de una belleza natural increíble. Entonces ellos decían, cuando refiriéndose a un paisaje, decían, esto es lo máximo en belleza, esto está lleno de gracia. Y el término ahora aplicado a esto es que cuando la belleza de algo, de un cuadro, una escultura, el paisaje, los llenaba o los admiraba, los llenaba de gozo. Quien miraba ese paisaje, surgía la expresión, esto está lleno de gracia, está lleno de belleza, es lo más precioso que vi en la vida, tal vez diríamos nosotros. Ahora, en el sentido más amplio, para incluir no solo la belleza de las cosas, sino de las obras, de las acciones, el pensamiento noble o el pensamiento bello, la elocuencia de un tema o de una palabra, una predicación, y hasta la humanidad misma, cuando ellos miraban y le asombraba algo, decían, esto está lleno de gracia o es lo máximo en belleza, lo mejor que he visto. Ese sermón fue el mejor, esa escultura es la mejor, ese paisaje es lo mejor de la vida. Entonces la expresión que usaban era, esto está lleno de gracia. Ahora hay un segundo significado que los griegos aplicaban a la palabra gracia, y ese segundo significado tiene que ver con favor. De repente podríamos traducirlo hoy como tal vez la buena voluntad nacida de un amor desbordante, de un amor incondicional, que no espera recompensa, que no espera paga. Entonces, si lo aplicamos a la obra de Cristo, esta expresión le cabe perfecto. Es la gracia de Dios, es esa buena voluntad inmerecida de parte de Dios por nosotros, que siendo pecadores, que habiéndole fallado tantas veces, Él de manera incondicional, abundante, supereminente, superabundante, desbordante, gracia incondicional, lo dio por nosotros sin esperar una recompensa o pago de parte nuestra. Él nos ama incondicionalmente. La gracia de Jesucristo tiene que ver con eso. Cuando hablamos de gracia, que hay excesos cuando se habla de la gracia, se habla de, por ejemplo, salvo siempre salvo por la gracia de Cristo y demás, pero si buscamos y hacemos una exégesis clara de la palabra de Dios, nos vamos a encontrar que justamente la gracia de Jesucristo era exactamente esto, para salvación, gracia súper eminente, súper abundante, que no espera nada de parte de nosotros, que nos ama de esa manera que por más que fallemos, Él sigue amándonos. Ahora, el tercer significado, para aplicarlo a la palabra gracia, es como decir, una obra digna de elogio, algo que alguien hizo que vale la pena resaltarlo. Eh, Hoy, por ejemplo, se entregan, o en estos tiempos, no exactamente el día de hoy, se entregan los premio Nobel de literatura, premio Nobel de la paz, premio Nobel de X, de medicina, etcétera, etcétera. Entonces, la forma de elogiar la obra de esa persona es entregándole un premio Nobel. Justamente el tercer significado de gracia está apuntando a eso. Es una obra digna de elogio. Es algo súper eminente, grande que alguien hizo. Ahora entonces podríamos traducir en estos términos gracia también como una obra digna de elogio que sobrepasa todas las virtudes por encima de lo común, que fue más allá de lo que el ser humano comúnmente podría hacer y que trajo semejante beneficio. Entonces, en el versículo que leíamos, el apóstol Pablo está diciéndole a la iglesia de Corinto que la gracia de Cristo, de Jesús, esa bendición que el apóstol Pablo está dando, seguramente que él en ese momento sentía un gozo superior a toda descripción, más allá de lo que podía imaginar, y quería transmitírselo a la iglesia en Corinto, que él estaba tan sorprendido
conocedor del perdón incondicional de los pecados, porque pensemos en Saulo de Tarso, no en el apóstol Pablo, en el antes de que Cristo llegue a la vida. Pablo era el perseguidor acérrimo número 1 de la iglesia. Él traía cartas que los mismos gobernantes le estaban dando para apresar, para matar, para torturar a los cristianos, para apedrearlos. Él perseguía a la iglesia y ahora se transformó en un discípulo de aquel a quien perseguía. Entonces él conocía el perdón incondicional de los pecados. Él conocía el perdón incondicional de Dios, el amor profundo de haberlo buscado a él, que siendo perseguidor del camino, Jesús le sale al encuentro y lo transforma. Entonces yo creo que el apóstol Pablo, con todo peso de la palabra, decía que esa gracia maravillosa de Jesucristo que puede encontrar a un vil pecador como yo, perseguidor, que me ha llenado de bendiciones innumerables, que en tan cortos años de perseguidor me ha puesto como un apóstol de la iglesia, fundador de nuevas obras, perseguido yo ahora por la causa de Cristo. Él les dice que la gracia del Señor Jesucristo sea sobre todos ustedes. Qué bendición tan preciosa. Y estoy seguro que el apóstol Pablo se refería a eso, a una obra llena de belleza, llena de gracia, de amor desbordante de Cristo. Debería para nosotros ser lo mismo que para el apóstol Pablo. La gracia del Señor Jesucristo sea con todos ustedes. Qué hermoso saludo, qué hermosa despedida. Que todo lo que yo experimenté en Cristo pueda ser transmitido a ustedes en forma abundante y que podamos entenderlo de la misma manera de esa súper abundante gracia de Jesucristo sobre nosotros, la humanidad, sin merecerlo. Él no reclama nada, no hay nada mal que puedas hacer para que Él te deje de amar y no hay nada súper bien para que Él te ame más. Él te seguirá amando a pesar de ser un pecador. Entonces, cuando nos enfrentamos a la humillación, a la intimidad con Dios y decimos, tenemos un corazón que debe ser transformado, tenemos una cuestión espiritual que debe ser cambiada en nosotros, descubrimos que Él nos está limpiando, que Él nos está transformando y muchos tenemos la tendencia a saber que si hacemos algo malo, debemos pagar una culpa por esto. Dejaste de pagar algo, tenés que pagar una penalidad por eso. Hay un cargo que se hace por algo que dejaste de pagar. Cometiste una infracción de tránsito, hay una multa que se te pone. Hiciste algo y tiene una consecuencia real. Pero lo que todavía no comprendemos es que cuando nosotros nos humillamos delante de Dios, Él no busca descubrir o que nosotros confesemos lo que hay adentro de nosotros para castigarnos, sino justamente para restaurarnos. Por eso el apóstol Pablo le dice, la gracia de Jesucristo sea sobre ustedes. Que esa manera incondicional de amar del Padre, de haber dado a Jesús, de Jesús haberse entregado por nosotros, que esa gracia maravillosa pueda estar con ustedes siempre. Recordar y no perder de vista que Él nos perdonó, nos perdona y nos perdonará siempre si acaso volvemos a fallar y que nada nos va a hacer bajar de ese amor porque en Él no hay cambio, no hay sombra de variación. Me parece que hablar de la gracia del Señor, hablar sobre todo en este tema de intimidad con Dios y de humillación espiritual, hablar de la gracia es la obra suprema del Señor. ¿Acaso el Señor le cobró algo? ¿Acaso nos ha cobrado algo? No, exactamente nada. Su gracia cambió nuestro ser, su gracia cambió nuestra vida, su gracia sublime, como el título de aquella canción tan nombrada, sublime gracia de bondad. El Señor se entregó por nosotros.
Creo que esta es una de las salutaciones o las despedidas más poderosas del apóstol Pablo, de carta alguna de él. La gracia del Señor Jesucristo sobre todos nosotros. Pero hay una tercera expresión que él utiliza en este último versículo de la segunda carta a los Corintios, y dice, es el amor de Dios. El primero dice la gracia de Cristo, después el amor de Dios sea con todos ustedes. ¿Qué deberíamos o cómo deberíamos considerar esta bendición? El amor de Dios sea con todos vosotros. Ya perdimos eso, ¿verdad? Antes, yo recuerdo cuando era chiquito, mi abuelo, mi papá, cuando eran los pastores de la iglesia, nos saludaban, Dios te bendiga, nos daba la mano, un abrazo, Dios te bendiga, que el amor del Señor esté sobre ustedes. Y yo digo, eso lo hemos perdido primero el dar la bendición, pero en segundo lugar, aceptar la bendición. ¿Cómo deberíamos aceptar esa palabra de bendición que el apóstol Pablo le está dejando a los corintios y que está vigente para nosotros hoy? ¿Acaso tal vez, pienso, nos hemos llegado a endurecer tanto, hemos dejado que nuestro corazón se endurezca de tal forma que podemos oír hablar del amor de Dios sin conmovernos? Podemos hablar de que el Señor nos ama y dejar de sentir que nuestro corazón está contrito delante de Él, quebrado delante de Él. ¿Qué nos pasó? Yo recuerdo cuando acepté al Señor, yo tenía unos 12 o, no, perdón, 8 años. Cuando acepté al Señor a los 12 recibí el Espíritu Santo, pero recuerdo que a esa edad tan corta, comprender que Jesús me amaba a mí, siendo un niño de 8 años, yo no sé qué cosas habré tenido en mi corazón, pero lo que sí recuerdo perfectamente es que yo lloraba cuando decía, el Señor me ama. Él me ama a mí. Dios me ama. Él pensó en mí, Él me ama a mí. Y yo recuerdo que lloraba y mi mamá me abrazaba y me tenía así apretada sobre ella y yo decía, el Señor me ama. El Señor me ama, el Señor me ama. Yo era un chico de 8 años, mi hermanita Ivonne, de 4 años más que yo, 12 años, me había predicado de Jesús en la clase de escuela dominical y yo acepté a Jesús y fue tan revolucionario para mí. Hijo de pastor, nieto de pastor, que sabía de la Biblia y de la iglesia porque había asistido a mi iglesia durante por lo menos 8 años cada domingo hasta ese momento, pero haber descubierto el concepto del amor de Dios era profundo para mí. Pero recordar ahora y decir, hoy tengo 55 años y todos estos años pensados en servir al Señor, invertidos en Él, pero de repente encontrar y pensar, el Señor me ama, ya no es tan trascendente como fue para aquellos momentos en mi niñez. Ya no le doy la importancia o no me conmueve a mí de esta manera. He visto en campañas, por ejemplo, en Argentina, cuando el pastor Carlos Anacondia hacía las campañas grandísimas, multitudinarias. Recuerdo una noche cuando él hizo el llamado y yo estaba parado en la plataforma mirando, cuando los ujieres dejaban caer unas sogas que mantenían un espacio guardado frente a plataforma para los que se convertían al Señor. Cuando él dejaba caer, o los diáconos o ujieres dejaban caer las sogas, pasaban corriendo la gente. Y no solamente pasar corriendo, sino uno ver manos levantadas, gente llorando, viniendo a los pies de Cristo. Y yo digo, ¿qué nos sucedió? ¿Qué nos pasó que nos hemos enfriado tanto o perdimos la sensibilidad? No lo sé. Juan 3:16 dejó de ser tan importante para nosotros. Recitamos de memoria todos Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su
Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Y el 17, porque el Señor no vino a condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvado por él. Hemos perdido la capacidad de ser asombrados por esa palabra. Ya dejamos de llorar y decir, tú me amas, Señor, tú me amas a mí. El apóstol Pablo le está diciendo a la gente de la iglesia de Corinto que ese amor esté vigente siempre, que no lo dejemos de sentir, que nos haga vibrar profundamente ese amor y el conocimiento de que Él nos ama. Sin embargo, nos ha quedado solo la letra, solo el versículo de memoria, porque se ha olvidado la vida que tienen estas palabras, la vida que tiene y la vigencia de hoy el amor de Cristo para nosotros. Lo primero que pasó para enfriarnos, creo yo, y sobre todo los griegos mismos, que para aquel entonces en el idioma griego tan florido, tan lleno de expresiones nobles y bellas, para ellos la forma del amor tenía varias maneras de expresarse. Primero, y no es que sea el más importante, pero por ejemplo, para mencionar, para ellos una expresión de amor era el amor eros. Y ese tipo de amor que está condicionado al deseo, está condicionado a una persona. La primera expresión que ellos usaban de amor era el eros, el nombre del dios de la fertilidad, que representaba la idea de la pasión, el deseo sexual, el desenfreno. Aunque los griegos no siempre estaban pensando en este amor como algo positivo, realmente el eros era visto como una forma peligrosa del amor, ardiente, irracional, que se apoderaba de alguien, que lo poseía y que aún hoy lo podemos ver. Un matrimonio bien constituido por una pasión se quiebra, por una pasión erótica, deja de amar a su familia y rompe una familia bien constituida para ir en pos de esa búsqueda de la pasión profunda. Ese amor era representado en griego, en el idioma griego. Pero después también está otra acepción de la palabra amor para los griegos, que era filia, que tiene que ver con la amistad. Esa segunda variedad de amor tenía que ver con el amor fileos, el amor que los griegos, a diferencia de la sexualidad, se refería a una relación profunda de camaradería, de unión entre hermanos, entre amigos. No sé si escucharon la expresión alguna vez, hermanos de armas, hermanos en la guerra, hermanos en las vicisitudes, en las cosas difíciles de la vida. Era el amor que tenían los soldados que luchaban hombro a hombro en la batalla. Yo te cuido a vos porque te amo y porque somos de la misma nacionalidad, porque luchamos por la misma causa y vos cuidame a mí por lo mismo exactamente. Ese amor de fileo venía de ahí. Se trataba de mostrar lealtad a los amigos, sacrificándose por ellos. Yo me sacrifico por la gente de mi país, de mi nación, para que gocen en libertad. Me sacrifico por mis hijos y mi familia. Voy al frente de batalla aún y ofrezco mi vida y mi sangre por mi gente. Así era de compartido en emociones ese amor fileo. Y ese amor estaba relacionado no solamente a amigos, sino a padres y familia, hijos, digamos. Entonces ese amor que emanaba desbordante era diferente al amor que podía decirles el apóstol Pablo y recomendarles el apóstol Pablo a ellos. Otro tipo de amor era amor ludus, que ellos, era un amor lúdico que se refiere al afecto entre los jovencitos, niños, amantes, que de repente escapando por una pasión y escondidos salen para mantener una relación. Y tal vez ese coqueteo, esa burla o esa persecución burlesca de las primeras etapas de una relación, donde, qué sé yo, se escapaban para
para bailar y tener un rato juntos. Justamente tampoco era ese el amor. Después, otro tipo de amor, filautia, que ellos hablaban del amor propio, amor hacia mí, que después se refiere del amor a sí mismo, amor a Dios, amor a sí mismo también. Entonces los griegos, que eran bien inteligentes en esto, se dieron cuenta de que había dos tipos de este amor, de esta variedad de amor, que era poco saludable, que llegaba al narcisismo, ese amor por mí que está sobre todos y aún sobre el amor que Dios puede tener. Después, amor pragma y varios tipos, pero cuando llegamos a la palabra que Pablo utiliza aquí, dice, el amor de Dios está hablando de ágape. Es la sexta palabra que los griegos utilizaban para el amor. Esta palabra tenía una condición más radical. ¿Por qué? Porque era un amor desinteresado. El amor ágape era un amor que no tenía condición. Desde el primer tipo de amor, el eros, que de repente se acaba en algún momento, que el amor de amigos y compañeros en armas se acaba porque nos peleamos y no se dirige la palabra nunca más en la vida, pero el amor que se refería al amor de Dios era más o menos representado por esta palabra, un amor desinteresado. El amor ágape es el amor que se refiere a aquel que se extiende por otras personas, ya sean familiares o extraños, que traducido al latín sería como caritas o algo por el estilo. Es el origen de la palabra caridad, es el amor de Dios. C.S. Lewis se refirió a este amor, el amor de Dios, como el regalo del amor, la forma más elevada del amor de Cristo, el amor más perfecto y puro que pudiera existir, que ni una de las otras palabras y acepciones de amor le llegan siquiera a los tobillos. Los antiguos griegos encontraban esos diferentes tipos de amor en las relaciones, pero contrastado con el enfoque típico de una relación romántica, de una relación de amor imperfecto, nos podemos encontrar con este tipo de amor de Dios. En esta palabra, el amor de Dios, el amor del Señor es distinto, es divino. El amor de Dios lo podemos traducir tal como los griegos lo veían. El amor de Dios era un tipo de amor sacrificial que se sacrifica de manera total por el que ama, debido a que comprende lo valioso que es. O sea, el Señor, déjenme volver a Juan 3:16, el amor de Dios. Él se dio a su único hijo por nosotros. Y, y uno se pregunta por qué. Si lo hemos traicionado, si hemos hablado mal de él, si como el apóstol Pablo le hemos perseguido la causa, y de repente él murió y dio su vida, aún conociendo esto, porque comprende lo valioso de nuestra alma. No es para exaltar el amor de Dios, sino para que podamos comprender lo valioso que somos nosotros. Su creación, lo máximo de la creación, se está perdiendo. Y él dice, la única manera de transformar esa situación y la condición del ser humano en pecado es darle una solución radical y definitiva. El amor de Dios manifestado. Morir por nosotros porque Él comprende lo valiosa de un alma. Nosotros casi de manera, no sé, platónica, lírica, podemos decir, el Señor nos ama y nuestra alma es tan valiosa que costó la vida y la sangre de Cristo Jesús. Y lo decimos como algo poético, pero realmente es así. Él comprendió, Él sabía, porque Él nos creó desde Adán y Eva. A pesar de que ellos pecaron y que desobedecieron, el Señor amorosamente se sacrificó en la cruz para salvarnos a nosotros, la humanidad perdida que habíamos pecado contra Él.
pero todavía Él seguía amándonos de tal manera que dijo, la solución perfecta es enviar a Jesús a tomar el lugar que nos correspondía a nosotros. Ese amor infinito de Dios, representado por el amor de Dios que transforma vidas, que cambia, justamente es allí. Nos enfriamos tanto nuestra fe, que nos hemos alejado de ese amor de Dios. Y el apóstol Pablo le dice a la iglesia y le recuerda, el amor de Dios tiene que estar presente todos los días en ustedes. Ese sacrificio, esa limpieza profunda debe ser a diario. Y decimos, ¿por qué tan recurrente el tema de intimidad con Dios y de la humillación espiritual? ¿Sabe por qué? Porque su amor sigue vigente todavía. Y aunque falles todos los días podés venir a lavarte con su sangre y volver a ser limpio en él. Ahora, una pregunta o dos. ¿Cómo podemos restaurar nuestra fe? ¿Cómo podemos restaurar el modo en que sentimos que la gracia de Dios tan profunda nos inunda, que el amor de Dios es tan grande hacia nosotros? ¿Dónde queda la senda que nos conduce a la restauración del amor de Dios, a la restauración completa? Y hay una sola respuesta clave. Hay una sola respuesta a nuestro clamor. Y es lo que dice a continuación el apóstol Pablo. Él dice tres frases: el amor de Dios, la gracia de Cristo, y dice la comunión del Espíritu Santo. Y ahí está la clave. Y quiero referirme a esto como la frase de avivamiento o lo que viene para nosotros, la comunión del Espíritu Santo. Justamente la palabra comunión conlleva las ideas de comunicarse con alguien, de viajar juntos, de transportarse juntos. La palabra comunión tiene que ver con la unión en común que hay entre dos o más personas. La importancia para mí está reflejada, por ejemplo, en el sistema de transportes, en el desarrollo para la sociedad o para la vida en comunidad. Miren, el transporte público, si llegara a desaparecer, y no solamente me refiero al transporte de pasajeros urbano, sino también al transporte de alimentos desde el campo. Me encanta ir a la feria del agricultor los días sábados y bueno, en algunos lugares la tienen el domingo, pero en la zona nuestra los sábados, y encontramos frutos frescos. Me encanta ver las verduras frescas, esas hojas verdes, los tomates, los chiles dulces, todas las frutas y hortalizas que podemos comprar, verduras. Me encanta. Pero, ¿qué pasaría si de repente se quiebra el sistema de transportes? Por diferentes razones, porque hay un colapso en las rutas, porque no hay combustible, lo que sea. Pero si el sistema de transporte se corta, tal vez las grandes cadenas de supermercados tienen para subsistir una semana vendiendo productos a la gente. Pero después de una semana, 7, 10 días, habría desabastecimiento, escasez de los insumos para hacer el pan, no habría verduras y frutas, no llegarían para los proveedores para traer huevos o para traer carne. Entonces comenzaría el desabastecimiento, podría haber una explosión social donde todos corren, rompen vidrieras, marquesinas y roban alimentos, y hay un desborde social por eso. Pero, o sea, si no hay comunicación, si no hay medios de transporte para traer esos productos, imagínense el caos que se generaría en la sociedad. De igual manera, para nosotros, la comunión del Espíritu Santo es necesaria para nuestro bienestar espiritual. ¿Qué te hace pensar que no tener comunión con el Espíritu Santo, que no tener intimidad con Dios, va a hacer saludable tu ministerio? Me extraña mucho. Tenemos pastores, líderes, que no les interesa orar. Llevamos 2 años y medio de oración en la plataforma y vemos que todavía hay gente que no depende de esto, de la oración diaria, matutina. Tal vez algunos no se pueden conectar al Zoom y eso no significa que están en falta de comunión con Dios, pero uno lo nota porque en el espíritu hay un choque que dice, ¿qué está pasando?
Porque aún el vocabulario es transformado cuando tenés comunión con el Espíritu Santo, cuando creces en la intimidad con Dios. Nuestra fe crece de forma exponencial, directa, con el crecimiento de nuestra comunión con el Espíritu Santo. Cuando no hay fe, cuando no hay desarrollo, es porque no hay comunión. Y eso lo podemos ver. Una vida seca, una vida de poco fruto, no fructífera, es una vida que no tiene comunión. Por eso el Señor le decía, separados de mí nada podéis hacer. Yo soy la vid y vosotros los pámpanos. Si no hay intimidad, si no hay comunión, no hay desarrollo, no hay crecimiento. Por esto, y conocedor de esto, el apóstol Pablo le decía a los corintios, oigan muchachos, que la comunión del Espíritu Santo esté todos los días con ustedes. Por eso, en 2 de Tesalonicenses 3:5, el apóstol mismo le dice a la iglesia que está en Tesalónica, el Señor encamine vuestros corazones al amor de Dios, a la paciencia de Cristo, y el Espíritu Santo les dirija a esperar pacientemente las respuestas de Dios. Es esto lo que ocurre cuando hay comunión, cuando hay una desbordante comunión con el Espíritu Santo. Romanos 8:26 dice que el Espíritu nos ayuda en nuestras oraciones y nos ayuda a pedir como conviene. Lucas 20 señala el papel del Espíritu Santo en nuestras oraciones, el papel que tiene de ser el que lleva nuestras oraciones hasta la misma presencia de Dios. El vocablo que el apóstol usa ahí para referirse a comunión tiene dos significados. Cuando dice comunión con el Espíritu Santo, habla de compañerismo, de una amistad íntima y profunda. Sin el Espíritu Santo no podemos tener una vida espiritual ni de fe poderosa, triunfante. Si la amistad profunda con el Espíritu Santo dejamos de ser la iglesia del Señor y nuestra voz no es escuchada o es silenciada por otras voces que suenan más fuertes, pero cuando la voz nuestra suena a través de la presencia de Dios, de la intimidad con Dios, tu palabra, por sencilla que sea, te vas a parar y va a producir cambio, transformación social, transformación en las vidas. ¿Por qué? Porque va a haber una amistad íntima y profunda con el Padre. La iglesia primitiva conocía de esto, abundaba la oración fervorosa, la pasión desbordante, una rica vitalidad, la gratitud que brotaba de ese poderoso manantial como consecuencia de una relación íntima con Dios, una relación profunda con Él. ¿Qué nos ha pasado? ¿Dónde ha quedado esto? ¿Por qué nos conformamos con tal vez las formalidades externas de la religión? Porque el culto comienza con una oración, sigue con 2 canciones, la ofrenda, anuncios y la prédica, y después terminamos. Nuestras ceremonias de culto se volvieron áridas. La gente no quiere venir a la iglesia. Nuestras canciones, nuestros grupos de alabanza son áridos en algún sentido porque la gente no quiere venir, siquiera cuando la iglesia adora o cuando los grupos cantan. Llegan a la prédica porque no soportan las canciones. ¿Sabe por qué? Porque se transformó en árido, porque no hay relación con Dios. Tal vez nuestras iglesias necesitan cambiar porque se han transformado en lugares de comunión social, en un club social, pero necesitamos acercarnos a la palabra de Dios y a una relación profunda y cercana con Él. Tal vez nos preguntamos por qué nuestros jóvenes no quieren estar en nuestras reuniones, por qué sienten repugnancia por la vida de la iglesia, por qué el cristianismo se volvió irrelevante para ellos. ¿Por qué el cristianismo ya no es atractivo para la juventud y las diferentes edades hoy? ¿Por qué hablan de que la iglesia es irrelevante? ¿Sabe por qué? Porque hemos perdido la comunión con el Espíritu. Y el remedio que estamos ofreciendo es más luces, más show en la plataforma, en vez de buscar de una manera más piadosa a Dios y tener comunión con Él, comunión con el Espíritu Santo, horas de oración, horas de rodillas dobladas. Nuestra gente se siente desilusionada de la iglesia porque la iglesia perdió la vida espiritual. Me encanta el cuadro que relata el libro de Ruth. Ruth y su esposo Noemí y su familia se fueron de Belén. ¿Sabe por qué? ¿Sabe por qué se fueron de Belén? ¿Recuerdan la historia? Porque no había pan en Belén. Belén se llama casa de pan.
Y el pan que se ofrecía en Belén, esta palabra no es una panadería, que Belén era la panadería del país. No, Belén fabricaba el pan de la mesa de la proposición en el altar, en el tabernáculo y el templo. En Belén se preparaba el pan que era conocido pan de la presencia de Dios, representando la presencia de Dios en el pueblo. Cuando no había pan, cuando no había presencia de Dios en Belén, la familia de Noemí y sus hijos se fueron, emigraron, porque no había presencia, porque no había pan de la presencia. Y sigan la historia después y vean cuando ella escucha que había pan de nuevo en Belén, se levanta y dice, voy a volver porque he escuchado que hay pan en Belén de nuevo. La gente va a volver a nuestras congregaciones. La iglesia va a tener esa vitalidad otra vez cuando nos demos cuenta que lo que necesitamos tener es el pan de la presencia de Dios, de la comunión del Espíritu Santo con nosotros. Ahora, ¿cuál es la respuesta a esta situación que le estoy describiendo? Es una ferviente amistad con el Espíritu Santo. Es una amistad cercana y profunda. Sin ella es natural que la iglesia se enfríe, que la adoración se convierta en algo mecánico, feo. Por eso el apóstol Pablo le dice a la iglesia, vean, en Hechos 19:2, dice, recibisteis el Espíritu Santo cuando creísteis. Cuando llega a la ciudad de Éfeso, le dice a los discípulos, que eran apenas 12, le dice, ¿han recibido el Espíritu Santo? Y la triste respuesta que ellos dan es, ni sabemos que existe el Espíritu Santo. Claro, por eso la diosa Diana y los templecillos y demás que ustedes conocen de la historia estaban aplastando la iglesia de Dios. Porque nosotros no tenemos al Consolador en nosotros y una rica vitalidad y una amistad cercana y profunda con Él. Cuando los discípulos estaban tristes en San Juan 14, el Señor le dice, no os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. ¿Cómo podemos tener comunión con el Espíritu Santo? Primero, reconocer que el Espíritu Santo está presente en la iglesia de hoy, dándole la bienvenida todos los días, teniendo una participación conjunta con el Espíritu Santo en la tarea de evangelizar y de ganar a otros y de comunicarles, de hablarles del mensaje de cambio de vida, de transformación, de comunión, de intimidad con Dios. Cuando lo lleguemos a comprender, cuando lleguemos a conocer esto, entonces nosotros vamos a tener iglesias transformadas, tendremos vidas transformadas, tendremos grupos musicales transformados, tendremos la liturgia transformada, iglesia que tanto se escucha por allí relevante, ¿sabe? Cuando haya presencia de Dios, cuando el pan de la presencia de Dios vuelva a nuestras plataformas, entonces volverá la comunión íntima con el Espíritu. Quisiera pedirles que por un instante podamos cerrar nuestros ojos, inclinar nuestra cabeza, que ahí donde estamos, decir, Señor, ¿de qué nos hemos perdido? ¿Cuál es el significado de este único versículo con el que se despide y cierra la segunda epístola a los Corintios del apóstol Pablo? Que la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Que el Señor nos ayude a recuperar esa vitalidad de conocer y reconocer a diario el amor de Dios sobre nosotros. La maravillosa y sublime gracia de nuestro Dios, derramada hacia nosotros, pecadores que no merecemos de ninguna manera la salvación tan grande que hay en Él. Padre, en el nombre de Jesús, hoy queremos retornar a ser la iglesia que tú esperas, Señor. Este pasaje con el que estamos hablando esta mañana, que nos está mostrando la vida de Dios para la iglesia, que está basada en estas tres declaraciones que hace el apóstol Pablo: la gracia salvadora, la gracia de Dios que todavía, a pesar de nosotros mismos, de recurrentemente volver al pecado, Señor, tú has dado esa gracia para nosotros que no está exigiendo paga alguna,
sino que una y otra vez tu sangre preciosa nos limpia de todo pecado. El amor tuyo, Señor, derramado hacia nosotros al enviar incondicionalmente a Jesús. Pero, Señor, sobre todo el tema que nos atrae con fuerza es la comunión del Espíritu Santo, que hemos perdido, Señor, que no entendemos tal vez declaraciones como los títulos de los libros que hemos tenido en nuestras manos y leído una y otra vez, como Buenos días, Espíritu Santo. ¿Quién tiene una relación así que le dice, hola, papito lindo, ¿cómo estás, Espíritu Santo? Qué hermoso que sos. Oh Señor, llévanos revolucionando nuestra vida de intimidad contigo, que podamos conocerte, amarte, seguirte, morir por la causa. En el nombre de Jesús, despierta, Señor, nuestro corazón, despierta nuestra vida. Y, Señor, que estas palabras tan cargadas de significado, que las pasamos como, no sé, a 100 kilómetros por hora cuando leemos la Biblia. Señor, que la gracia de Cristo, el amor de Dios y la comunión del Espíritu Santo estén vigentes todos los días en nosotros. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, hoy oramos y venimos a ti y entregamos este tiempo. Señor, en minutos, tal vez, en apenas un par de horas estaremos inmersos en la asamblea y donde tenemos nuestra mente y corazón puestos en lo que va a ocurrir. Muchos de nuestros hermanos pastores están viajando de diversas partes del país desde la madrugada y tal vez sin la señal de internet para estar conectados, pero sí, Señor, ellos están pensando en todo esto que estamos hablando, que venimos para restaurar la comunión con tu Espíritu Santo, Señor, en la búsqueda de un avivamiento. Señor, que hoy podamos ver tu gracia derramada sobre nosotros una vez más. Que esta asamblea pueda transformar nuestros corazones de tal manera que no volvamos iguales a nuestras ciudades, a nuestros cantones, a nuestros distritos, a nuestros barrios, a nuestras iglesias, a nuestras familias. Señor, que pueda haber una transformación profunda de tu Espíritu Santo. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Que nuestras vidas sean revolucionadas por tu gracia, que nuestras vidas sean revolucionadas por tu amor, por tu presencia en la comunión con el Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, hoy oramos a ti, Señor. Amén, amén y amén. El Señor les bendiga. Gracias por haber estado conectados hasta ahora y que esta palabra pueda revolucionar y transformar nuestra vida y corazón. Manténganse en oración los que no van a viajar para San José para estar en la asamblea de Asambleas de Dios aquí en Moravia y que podamos nosotros tener esa gracia y comunión del Espíritu Santo completamente vigente a diario en nosotros. Dios les bendiga, Dios les guarde. Podemos abrir nuestros micrófonos y nos despedimos.